Perfecto, recién llegó de consulta. Sí, apenas desocupándonos un ratito. Fin de semanita ya, a gusto. Sí, pero creo que mañana todavía algunos trabajan. Yo particularmente trabajo mañana. Yo mañana trabajo todavía todo el día, sí. Sí, pues doctor, hay que aprovechar cuando todavía hay pacientes, ¿no? Porque ya durante la cuarentena hemos descansado mucho. Bastante que nos tienen aquí descansando. Doctores, ¿verdad? Hemos estado leyendo sus preguntitas que han dejado en el formulario. Igual si tienen algún tipo de duda, aquí al chat vamos a estar atentos. No se preocupen. Cualquier cosa que deseen, pregunten, por favor. Nosotros no nos molestamos, nada. Nosotros más bien felices que ustedes pregunten, que participen, porque esa es la idea. Que todos puedan participar, puedan aprender, se puedan llevar algo de este tiempo que vamos a compartir juntos. Y agradecerle al doctor por su tiempo, por estar aquí, aceptar la invitación de CO20 y ustedes también por darse tiempo y estar aquí con nosotros capacitándose, que eso es muy importante. Eso dice desde ya muchísimo, desde que quieran darle un mejor tratamiento a sus pacientitos. A ver, vamos a ver, acá dice sí, nada. A ver. A ver, ustedes cuéntenos, sean honestos, ¿ah? ¿Quiénes de los que vamos aquí conectados les dificulta mucho aislar? O tal vez quienes tienen la destreza de poder aislar súper rápido. A ver, cuéntenos, vamos a leer un ratito el chat. También sería interesante, ¿no, doctora, que nos platiquen de qué especialidad son, si tienen alguna especialidad, qué es lo que más se dedican en su consulta, qué es lo que más se les dificulta. Claro, eso es importante. Por ejemplo, a mí el inicio, el tema de los hilos fue un mundo. ¿En qué aspecto se le hacía complicado lo de los hilos, doctora? No, los nudos, doctor, los nudos, no sabía confeccionarlos. Hay Okay. dos tipos, si no me equivoco. Sí, El dedo ya ves, sí, hay varios, sí, en YouTube yo me ponía a buscar en YouTube cómo aprender, porque en verdad no fue nada fácil. Bueno, yo empecé aislando ya hace 3 años aproximadamente, que vengo aislando casi todo, por no decirte todo. Antes sí, pues hacía mis restauraciones eh, con aislamiento relativo, pero a mí, verdad que se me dificultaba bastante por la saliva, hasta que dije ya un día no, ya basta, tengo que aprender de las personas así que son mis ídolos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo muchas personas que admiro bastante por su gran destreza que tienen con el elemento absoluto, entonces dije, no, hay que capacitarnos. Entonces comencé a meterme a cursos, tal vez en YouTube también, veía ahí videitos cortos, habían otros doctores de otros países ay, ¿cómo se llama esto? De la India, si no me equivoco, pero unos casazos, doctor, yo no sé, tienen unas manos de dioses. La práctica, doctora, la práctica es el maestro.
Ahora sí Sí, que no es lo mismo aislar un caso por ahí cada 2, 3 días, cada semana, cada mes, cada 6 meses, que estar aislando todos los días, todos los días, todos los días. exacto, sí, en verdad que fue bastante complicado y pero hoy por hoy yo estoy agradecida con es como dice con esa decisión que tomé porque siento y considero que mis casos que me llegan casi todos les pongo aislamiento absoluto y en verdad que me llegan unos casos más complejos. Justo mis amigos me escriben pues, cuando subo mis fotos al estado, me dicen, oye, tú tienes una suerte, te tocan cada caso, o cómo es, me hizo, tú los llamas, o cómo, porque son casos bien complejos, o sea, para mí son complejos. Y nada, poco a poco hemos estado ahí aprendiendo con el aislamiento, también, como usted dice, ¿no? Practicando, también me compraba mis tipodones para practicar, usar las grapas. Por ejemplo, yo al menos yo usaba las grapas, esas las, no sé cómo llamarlas, las más económicas. Imagino que allá en México también debe haber estas grapas. Sí, Entonces, definitivamente. Y de son, hecho yo tengo algunas grapas de esas que utilizo todavía, ¿eh? sí, justamente yo de esas cortaba para hacer algunas modificaciones. Me iba bastante bien, la verdad que no me puedo quejar. Recién hace ¿qué será? 2 meses ya adquirí estos clamps un poquito más caros, que son los fiestas. No Sí, sé si claro. los... Ya, Sí, esos. los de Colifene. Exacto, esos. Pero la verdad que me acostumbré, como le dije, hace 3 años yo vengo usando estos clamps chinitos, por así decirlos, y súper bien, ¿no? O sea, como dicen, no es como dicen, no es la bala, es el indio, algo así, una vez escuché por Sí, no es la ahí. flecha, es el indio. Ahí está, eso me, ese era. Entonces, no, así vamos aprendiendo, ¿no? Poco a poco, nadie nace sabiendo, ¿no? No, definitivamente. Y si te estresas, es peor. Exacto. A ver. Dice, doctora Kate, dice que se me complica aislar remanentes. Uy, sí, de todas maneras. Y encima porque, de hecho, que si está remanente es porque la encía también está irritada, está inflamada, y va a haber sangrado. Casi nunca vemos una remanente con encía sana, ¿no? Y a veces nos desesperamos cuando vemos sangrado excesivo, oh, ya, como dices, no, ya no, mejor ya no hacemos nada, y ya se desaniman, no, a veces pasa también. A mí, por ejemplo, eso me pasaba con pacientes que me venían con apertura limitada y tenía que hacer una restauración tal vez en la segunda molar superior. Oh, los pacientes o se cansaban mucho, tenía que hacer magia ahí para poder restaurar. Y ya, a usted, doctor, ¿qué caso les parece un poco más complejo? Sí, pues realmente yo empecé igual. Yo empecé igual, cuando estaba en el posgrado yo trataba de aislar todos los casos a distancia. Así fuera un diente que estuviera sumamente sencillo, Ujú. todos los casos los trataba de aislar a distancia porque yo veía mi posgrado como una manera de practicar todos los días. Entonces eso me Claro. favoreció mucho a la larga porque ahora casos que de verdad están complejos, pues ya tengo un poco más de experiencia, un poco más de práctica al momento de aislar y yo creo que el aislamiento a distancia es la solución. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver. Así es. A ver, a ver. Una pregunta a los doctores que nos están escuchando, a ver si alguien ha escuchado sobre el aislamiento a distancia o si lo han practicado o si lo han intentado y no han podido o qué opinan del aislamiento a distancia. Me quisiera saber qué es lo que piensan. A ver, los leemos. Ay, a ver. Nunca lo había escuchado, me indica la doctora Anisa. Sí, efectivamente, no, es que no todos llegan a estudiar por completo lo que es el aislamiento absoluto, ¿no? Si ya una vez que ya te entra el bichito, por así decirlo, de querer aislar,
te vas averiguando un poco más, usas ya los teflones, usas el hilo dental, usas también, a veces ya no usas grapas, utilizas, hay unas cuñas elásticas, cuñas de madera, hay un montón Claro. de cosas. Ejemplo, Sí, no, definitivamente. algo de que yo invierto bastante en mi consultorio es en aislamiento. O sea, me compro diques de varias marcas para probar. También las cuñas elásticas, que hace poco también me compré cajas, me compré las cuñas de madera. Hay cuñas también de plástico, ay, ¿cómo le digo? No, perdón, hay cuñas de silicona y hay cuñas de plástico. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Hay cuñas que también tienen una matriz que viene pegada. Sí, también he visto esas. Esas no las tengo, Pendientes para pero pegar el otro. sí he visto. A ver. No, tampoco, la doctora Catherine tampoco la ha escuchado. A ver, doctores, ustedes, a ver, doctora Ixel, doctora Alexandrina, doctor Jordi, a ver, cuéntenos cuál es su experiencia en aislamiento absoluto. ¿Qué tal ustedes? ¿Les va bien? ¿No, nunca la han usado? ¿Qué quieren aprender en este día de este webinar? Hoy vienen cansados los doctores de estar trabaje y trabaje. Perdón, yo estaba hablando y estaba con mi audio desactivado. Doctor, ¿puede compartir sus diapositivas o la primera imagen? A ver, para ver si carga, porque a veces demora en cargar también. Uy, a ver, doctor. Doctor, ¿me logra escuchar? A ver, soy estudiante con poca experiencia, pero vengo. Qué bueno, Lidia, qué bueno que tengas esa actitud, porque de verdad que considero, y también porque he averiguado, en muchos pregrados, al menos aquí de Perú, no sé si eres de acá, de Perú o de otro país, pero te contaré que existen muchos pregrados que no le dan la importancia necesaria a lo que es el aislamiento absoluto. Simplemente es un curso de un día donde te enseñan qué es portaclams, qué tipos de clamps existen, y el típico, ¿no? Oye, este clamp es para anteriores, este clamp es para premolares, para molares, pero no sé, hasta no he encontrado una universidad en la cual el pregrado se hayan tomado, o sea, un curso especialmente para aislamiento absoluto, donde te enseñen los tipos de diques que existen, donde te enseñen los tipos de arcos que existen, cómo aislar aislamiento a distancia, cómo aislar en remanentes, cómo usar el hilo dental para aislamiento. O sea, existe un montón de cosas con esto de aislamiento absoluto y en verdad que es un mundo, pero yo creo que si estás ahí constantemente capacitándote, lo vas a hacer y si más aún son alumnos, yo sugiero que te acostumbres desde ya a hacer tus restauraciones con aislamiento absoluto. Vas a ver que es una maravilla, desde el hecho de que no va a filtrar la saliva, no vas a tener problemas con bueno, para mí el problema básicamente es por los pacientes de la saliva, porque hay pacientes que tienen serostomía también, y genial, pero hay otros pacientes que,
salivan demasiado. Y eso en verdad es un caso un poco complejo, ¿no? Cuando quieres hacer una restauración, imagínate que filtre la saliva. Entonces, mejor es todo con aislamiento absoluto. A ver, ¿qué más dice? Sarita. Sarita, cuéntame, ¿eres de acá de Perú o eres del extranjero? Claro, exactamente, doctora Lidia. Perfecto, Sarita. Cuéntanos, Sarita, en tu universidad tuviste un curso así de 6 meses, un ciclo de lleno de aislamiento absoluto, o no simplemente fueron una clase, 2 clases como máximo. 2 o 3 clases. Buenas noches, Buenas doctora. noches, doctora. ¿Qué tal, Sarita? ¿Qué tal? Bueno, en mi caso fue que fueron las primeras clases cuando llevas restauraciones y al momento también en los cursos de endodoncia para poder saber más, ¿no? Claro. Pero dime, Sarita, ya tienes pacientes, ya has atendido pacientes. Sí, doctora, claro. ¿Y qué tal? ¿Has usado el aislamiento en casos complejos o aún no? La verdad, como cuando llevamos clínica tenemos que aislar si sea un caso leve Ajá, y en endodoncias también, pues porque no nos permiten trabajar con aislamiento relativo. claro. ¿Y ahora cómo están haciendo con el tema de la cuarentena? O sea, están de manera virtual, imagino. Bueno, lo que es mi internado estomatológico, bueno, en mi universidad lo hemos llevado virtual, pero Oh, igual nos han con aislamiento absoluto todo. claro. Bueno, nada, toca capacitarse de manera externa en todo caso, ¿no? Y también de tu parte, también comenzar a ver videos, a estudiar bastante, Sí, porque es doctora, complejo, como ¿no? tengo una prima también que es odontóloga, estoy ahí aprendiendo con ella en lo que es en su consultorio. Oh, mira, qué bien, qué bien. El hecho de ser asistente, en verdad que aprendes un montón, te lo digo yo por experiencia, que he trabajado con un doctor, buenísimo, y he estado trabajando 3 años con él, donde creo que casi todo lo que sé es gracias a él, en verdad. Yo estoy muy, muy agradecida por eso. Sí. Así es. O sea, que si tienes la oportunidad de estar con tu prima, de trabajar con ella, genial, aprende todo lo que tengas que aprender y bueno, si ves que algo tu prima no está haciendo, bueno, dile, oye, vamos a aprender, vamos a capacitarnos para hacerlo juntas. Exacto, doctora. Gracias, a ver. Listo, a ver, no, ya podemos empezar, doctor Edgar. Ya, justo le comentaba que si podía proyectar sus diapositivas y pensé que estaba cargando. Perfecto. No, Sí, todavía no. Déjame las pongo de una vez. ajá, sí, porque a veces demora en cargar, a ver. A ver. Sí, tiene toda la razón. Sí está demorando. Sí, porque ya anteriormente cuando hemos hecho los webinars a través de aquí, sí, demora. Un poquito, pero demora. Más bien lo que yo voy a hacer, les voy a presentar al doctor Edgar. Denme un segundo por aquí, por favor. Bueno, la mayoría no sé si son de aquí. Bueno, Lidia es de México. Fácil lo conoce, doctor. Y si son de Perú, les voy a comentar. Quien nos va a hacer hoy día la presentación de cómo tips para aislamiento absoluto es el doctor Edgar Lomeli Limón. Es de México. Ya, el doctor, a ver, les voy a hablar un poquito de él. El doctor ha hecho múltiples cursos en los cuales está fotografía dental, aislamiento absoluto y reconstrucción mínimamente invasiva. También ha hecho una documentación en endodoncia, microscopía, microcirugía apical, microcirugía guiada. Ha hecho también un curso de localización de conductos, retratamientos, un curso también en farmacología. A ver, dice aquí, él es, doctor, allá se llama licenciatura, ¿cierto? Sí, la licenciatura es el pregrado.
Ah, ok. Por ejemplo, acá es diferente. Aquí tú terminas como bachiller, ¿se le podría decir? Aquí decimos bachiller. Ah, ok. Ese sería Bachiller como ser egresado. odontólogo. Claro, ajá. O solo cirujano dentista. Ah, ok. Sí, Ajá. acá es licenciatura en cirujano dentista. Ah, ok, ok. Es un poco diferente. También ha hecho su servicio social. Imagino que su servicio social se refiere como, bueno, acá lo llamamos Serum. Serum. No sé si ha escuchado hablar de ello. No, 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 no. servicio social era porque usted estuvo en una posa trabajando de lleno un año. ¿O cómo? Sí, lo que pasa es que cuando terminas tu licenciatura tienes que forzosamente dar servicio de un año Para el Estado. para salir, para, como quien dice, para poderte titular. Sí, Ah, mire. A ver, después también ha hecho un diplomado, doctor en ciencias odontológicas. Eso fue en la UNAM. Y también seguido de su posgrado de endodoncia, también en la UNAM. ¿Correcto? ¿Está bien como lo estoy diciendo, doctor? ¿O es sí, ENES es UNAM correcto. de León? Sí, es UNAM León, pero es UNAM. Ah, genial. Y bueno, usted ahora solo tiene una práctica privada exclusiva de endodoncia y restauración. Es conferencista nacional e internacional, doctor, ahora también. Y bueno, es speaker de Fanta Dental, ¿no? Materiales de México. Es una nueva línea de limas rotatorias, reciprocantes, para los que no tienen conocimiento un poquito. Ese es para lo que es endodoncia mecanizada. A ver, sí, doctor, ¿y usted qué tal? ¿Cómo le iba en el servicio social? ¿Ahí también hacía aislamientos? ¿O también es parecido que aquí que hay bastante, no hay stock de los productos, de los materiales? ¿Cómo es allá el servicio social? ¿O si les dan todo? No, realmente el servicio social depende en el área que te toque. Yo tuve la fortuna de hacer mi servicio social en una especialidad en endodoncia y pues tuve la fortuna de hacer endodoncias al por mayor, entonces pues todos los días aislaba. Pero en ese Oh, tiempo no aislaba a distancia, era solamente un diente lo que aislaba. Y no claro, respetaba tejidos blandos ni nada de eso. O sea, mis aislamientos pues no tenían la calidad que a lo mejor ahorita pudieran tener. Digo, siempre hay mucho por seguir aprendiendo, pero pues sí, hace algunos años no era nada parecido mi aislamiento con el de ahora. claro. Y también invirtió también en comprarse su cámara profesional tiene usted. Es semiprofesional, porque las profesionales sí ya son otro nivel, pero tomas muy buenas fotografías. Ujú. Ah, bueno. ¿Sabe A qué, ver, doctora? Estoy teniendo un problema por compartir la pantalla porque no me da la opción. entró a presentar ahora, en la parte inferior derecha dice presentar ahora. Sí, y de hecho ya está la pantalla para compartir, pero no me da la opción. ¿Cómo no le da la opción? No entendí. Sí está como si estuviera trabado. O en todo caso, salga y vuelve a A ingresar. ver, Tal no. vez Me voy a puede salir, ser me voy a eso. volver. Ok. Ya, claro, no hay problema.
Listo, doctor. A ver, intente compartir su pantalla. Vamos a empezar de nuevo. Ajá. Donde dice presentar ahora, ahí dice a una ventana o una pestaña. Sí, ya se abrió, Ujú. pero no me da la opción de compartir. Está como trabado. Qué extraño. ¿Entonces usted tiene Mac? No, no es Mac. Qué raro. Alguna vez tuvimos un problema similar pero con la Mac una vez. ¿Se pudo o sigue trabado? No, sí se abre la pestaña, pero no me da la opción de compartir. Está como trabado. Qué extraño. A ver. ¿Su cuenta es académica, doctor? No, ahí está, doctor, ya está, ya está terminando de cargar. Ajá. Dele ahí donde dice dar formato al fondo, el X. Doctor, ¿me logra escuchar? Sí, Perfecto. ahora sí. Ahora sí le escucho y también veo su pantalla, doctor. Excelente, pues vamos empezando porque Ajá. si no, Sí. nos vamos a retirar de aquí mañana. Sí, más bien le decía, donde dice dar formato al fondo, póngale X. Dar formato al fondo. No sé si logra, cuando usted ve tips sobre aislamiento absoluto, al Sí, costadito está abierto y dice dar formato al fondo. Ahí póngale X. Y después a la copita. no me aparece nada de eso. Ah, ok, entonces no le parece, a ver, póngale copita solamente en modo presentación. Yo sí lo veo. Ahí se ve, ¿no? Sí, pero tiene que darle en la copita, donde dice el zoom, al costadito del zoom al lado Para que izquierdo. para que se vea la pantalla grande. Ajá.
Sí, es que en mi computadora ya le puse, más bien yo creo que va a estar trabado. Qué raro. Porque yo lo veo chiquito. Ok. Ujú. A ver, ahí va la copita. Ajá. A ver. Aquí ya la tengo en pantalla completa. A ver, hay que esperar a que cargue. ¿Usted lo ve ya en pantalla completa? Sí, Ustedes, doctores, a ver, completamente. cuéntenos, porque yo lo veo todavía en modo de PPT, lo veo. No lo veo todavía, en diapositiva, en grande, ¿no? En presentación no lo veo. A ver, ustedes, a ver, por favor. A ver, me voy a volver a... F5 dice, a ver. Es que yo totalmente lo veo completo. Mm. Ah, ¿verdad? Y yo le voy a mandar una foto de cómo se ve. O bueno, al menos cómo lo veo. A mí también me parece así, doctora, o sea, como la aplicación de PowerPoint, pero no la Ajá. exposición abierta como tal. Claro, sí, porque justo ahorita el doctor me acaba de compartir el WhatsApp, que sí, efectivamente lo tiene completo, en presentación lo tiene. Qué extraño. A ver, a ver. ¿Logró verlo, doctor? Sigue igual. No, ¿vio la foto que le mandé al WhatsApp? Ah, sí, estoy viendo como si se presentaran las diapositivas, pues igual y le damos así, ¿no? Ya, está bien, no hay Igual problema. no pasa nada. Ujú. Sí, no Ok, hay problema. A ver, bueno, ya doctores, entonces el doctor va a empezar con tips sobre aislamiento absoluto. Ya saben, atentos por favor. bueno, pues igual ya tuvimos como una hora de previa, en la cual ya hablamos, de que en aislamiento siempre lo que hacemos es aislar un dientito. Y cuando se nos presentan casos complejos, como por ejemplo el que estamos viendo en la fotografía, es como dices, híjole, ¿y ahí cómo le vamos a hacer? Entonces, ahora la visión que yo traigo es de aislar a distancia para que nosotros podamos ejercer ese tipo de aislamientos un poquito más sencillo, tengamos espacio suficiente para poder aislar y obviamente dar tips para que esas cosas que se ven un tanto complejas se hagan un poco más fácil. Yo comparo mucho el aislamiento con lo que es la endodoncia. Algunos de aquí dicen que son alumnos, a lo mejor algunos otros ya son doctores, a lo mejor algunos son especialistas, y como todo lleva un proceso en el cual es paso por paso, o sea, la vida no lleva un elevador en el cual te subes y llegas a la cima, sino que vas escalón por escalón y tienes que ir avanzando paso por paso firme. Entonces, el aislamiento es exactamente lo mismo, tienes que empezar de a poquito, de a poquito, de a poquito, y ir avanzando palomita, 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 para que entonces llegues a tener un aislamiento bien hechecito, en el cual no se filtre saliva, en el cual no se exponga a lo mejor una sección de encía, en donde no se esté pasando líquido crevicular, en donde puedas estar limpiando a gusto, obviamente todo la caries que tienes y todas las cosas que se deforman, ¿no? En base a la masticación. Entonces, el aislamiento a distancia es algo base de lo cual vamos a estar hablando hoy, pero también vamos a hablar de cosas muy básicas, ¿sí? Porque pues podemos hablar 2 o 3 días de aislamiento completitos y no nos acabamos la información. Entonces, bueno, solamente lo voy a decir rápidamente. Es una de mis dos, más bien aquí están mis dos escuelas, las cuales me echaron la mano para poder yo ejercer. La primera es Cualtos, que es donde yo hice mi licenciatura. Es muy cerquitas de Guadalajara y tiene como característica que es el centro universitario más bonito de todo el país. Ahora sí que se ganó el título en base a la infraestructura que tiene. Y el otro es la ENES UNAM de León, que es una sucursal, se pudiera decir, de la UNAM, en la cual somos un posgrado joven, sumamente joven, apenas va a la tercera generación. De hecho, yo fui parte de la primera generación, pero llevado de la mano del doctor Rubén Rosas, tiene muchas metas, tiene muchos objetivos, los cuales va cumpliendo poco a poquito, con pasos firmes, y tiene una infraestructura de primer mundo. La verdad es de que no me puedo quejar en las dos escuelas en donde estudié, muy, muy buenas las dos. Entonces, bueno, vamos a avanzar un poquito. Entonces, el aislamiento
si bien ha tenido un auge, ha hecho como una moda en estos tiempos, eso no quiere decir que el aislamiento tiene apenas unos años de que se empieza a realizar. Simplemente, pues ha ido cambiando un poco la odontología y ahora es sumamente importante utilizarlo por la adhesión que obviamente también está en un auge pues bastante bueno, pero el primer caso reportado de aislamiento fue en 1864, o sea, estamos a escasos 20 días de que se cumplan 157 años de que se realizaba aislamiento, entonces no es algo nuevo, es algo que más bien se ha hecho una moda o está renaciendo, pero no es algo nuevo. Entonces no veo el por qué no aislar. Y precisamente vamos a tocar unos puntos principales o ventajas principales de lo que es el aislamiento. Por ejemplo, el control de la infección cruzada es algo muy importante, pero no tiene que ser una moda, por ejemplo, hoy con el COVID, porque pues también hay otras enfermedades como el VIH, la tuberculosis, y así me puedo ir sumando enfermedades en las cuales nosotros tenemos que evitar la contaminación cruzada. Entonces, la siguiente es la protección hacia el paciente y la siguiente es que mejora la eficacia del tratamiento, ¿no? Ahorita vamos a empezar a ver el por qué va a mejorar la eficacia del tratamiento y por qué va a proteger al paciente, porque nosotros utilizamos muchos instrumentos pequeños, desde fresas, desde grapas, utilizamos limas, utilizamos un montón de cosas pequeñas que se pueden ir hasta al organismo por la orofaringe, entonces ahí nosotros podemos cometer iatrogenias y el aislamiento pues obviamente está protegiendo de todas esas iatrogenias. Entonces, ¿cómo va a mejorar la eficacia del tratamiento? Bueno, pues vamos a tener un campo de operatoria en donde vamos a tener la retracción de los tejidos blandos, que era lo que estábamos diciendo, ¿no? O sea, la lengua, los cachetes, las mejillas, los labios, todo eso el aislamiento nos los va a quitar. Nosotros nos vamos a enfocar completamente en lo que es el diente que estamos trabajando o los dientes que estamos trabajando. Vamos a tener un campo seco, vamos a reducir el empañamiento del espejo, si no en un 100%, muy cerquitas. Vamos a tener un contraste visual, obviamente, porque el color del dique nos va a dar un contraste visual para que nosotros podamos tener más, más visión, ¿no? O sea, un poquito más claro. Facilitar la práctica odontológica en cuanto a minimizar la conversación de los pacientes, imagínense. Aquí no nos ha tocado que tenemos un paciente, obviamente tenemos que escucharlos, tenemos que darle su tiempo para que el paciente nos platique, pero de repente ya empiezan a platicar de que la tía, de que el primo, entonces como vamos a aislar y por favor, ya se cayó el paciente, ¿no? Además, hay pacientes que no pueden mantener la boca abierta, el aislamiento obligatoriamente los hace tener la boca abierta, inclusive a veces se duermen y pues tú de todas maneras puedes seguir trabajando, ¿sí? Y concentrarse en el procedimiento dental era lo que me refería, que te está quitando todo lo que tienes alrededor de la información, de la lengua, de la saliva, las mejillas, entonces tú te enfocas al 100% en el ahora, en el diente que estás trabajando, y entonces obviamente estás dando calidad de tratamiento, ¿no? Y bueno, esas son palabras fuertes que dicen el aislamiento no nos controla, nosotros tenemos que controlar el aislamiento. Entonces, en base a estas palabras, es de que, no, aquí va a haber un pequeño problema porque las diapositivas hay algunas que tienen imágenes donde iban a ir secuenciadas, entonces pues van a salir algunas sí, algunas no, pero bueno, vamos a intentar desarrollarlo así, ¿no? Pues estamos en vivo y son cosas que pasan. Entonces, como vemos aquí, en las imágenes de la izquierda, vamos a tener aislamientos en donde vamos a aislar solamente un diente, a lo mejor vamos a hacer una operatoria común y corriente, muy sencilla, y no va a haber ningún problema, pero cuando nos enfrentamos a casos como los que están de la derecha, pues ahí es donde de verdad se nos hace muy complicado, decimos cómo le vamos a hacer para aislar, de repente ya le estamos dando llegues a la encía, y como usted dice, doctora, puede ser que tenga la encía inflamada, entonces empieza la sangre, empieza a filtrarse la saliva, porque a lo mejor por ahí quedó un huequito en donde se está filtrando, entonces es cuando nosotros nos empezamos a estresar y el aislamiento nos empieza a preocupar y entonces lo dejamos hasta de hacer, ¿no? Entonces, al grado que quiero llegar es de que nosotros, con lo que vamos a ver ahorita, y a lo mejor si pudieran los doctores entrar al curso, les aseguro que con la información que les vamos a dar, van a poder aislar cualquier tipo de casos como estos, y no solamente eso, sino que lo van a poder reproducir y reproducir y reproducir con todos sus pacientes y con todos los casos, porque ahora sí que van a tener tips basados en evidencia.
Y bueno, es una de las diapositivas que tenía bastantes imágenes, entonces literalmente lo que quería era que vieran cómo estaba antes de aislar y cómo queda después de aislar a distancia. Entonces, en este caso, el objetivo de este diente era solamente retirar esa corona y hacer un retratamiento. Entonces, para nosotros aislar ese diente de una manera eficaz, de una manera segura, de una manera estable y que además no se nos esté filtrando saliva, pues el aislamiento a distancia nos permite hacer todo este tipo de cosas. Si se fijan, la finalidad es de no dañar los tejidos blandos, la finalidad es de quitar la corona sin que todo ese material de metal se vaya a la boca y entonces estamos aislando un poquito más de diente, estamos utilizando grapas, estamos utilizando hilo, pero todo eso es necesario para ser mínimamente invasivo. Ahora sí que en aislamiento a distancia es todo lo contrario a lo que decimos. Ahora, así que aquí es más, entre más es menos. ¿Por qué? Porque tú vas a poner más grapas, vas a hilar más dientes, pero vas a ser menos invasivo en tus tejidos blandos y vas a poder tener un mejor control de la situación. Ahora, vamos a tener desventajas en el aislamiento, pero si se fijan, las desventajas yo las puse entre comillas. ¿Por qué? Porque las desventajas nos las estamos poniendo nosotros mismos. Y lo que quiero dar a entender es de que no tenemos límites. Nosotros mismos nos ponemos los límites y es ahí donde nos desesperamos. Pero si nosotros hacemos paso por paso y vamos avanzando de a poquito en poquito en el aislamiento, seguro que todas estas desventajas no las va a haber. Por ejemplo, la dificultad del uso. Eso, pues a lo mejor de principio sí se nos va a dificultar, pero mientras vayan aprendiendo tips y mientras vayan teniendo más práctica, esa dificultad de uso se va a volver su aliada y al contrario, van a estar esperando que caiga un caso difícil porque como ya saben cómo aislarlo, entonces van a estar esperando que caiga para poder aislarlo, para poder fotografiarle, para poder presumirlo. Entonces, la dificultad del uso solamente es pura práctica. Ahora, el tiempo. De repente pensamos que el invertirle tiempo al aislamiento es tiempo perdido en la consulta, cuando es todo lo contrario. Literal, hacer este tipo de aislamientos yo creo que a mí ya me lleva 5 o 10 minutos. ¿Por qué? Porque todo lo planifico incluso antes de la anestesia, para no perder el efecto de. Entonces, el tiempo que tú ahorras, el tiempo más bien que se pudiera decir que se pierde al momento de tu aislar, ese tiempo te aseguro que lo recuperas al doble o al triple durante tu tratamiento y además estás trabajando de una manera segura. Ahora, posibilidad de iatrogenia. Aquí hablamos un poquito más, ya metiéndonos en casos un poquito más complicados, por ejemplo, los pacientes que están tomando bifosfonatos. Estos pacientes sabemos que no podemos ser absolutamente nada agresivos ni con los tejidos blandos ni con los tejidos duros como las crestas óseas. ¿Por qué? Porque podemos ocasionar osteonecrosis. Entonces, en estos casos, tanto ser conservadores con anestesia y tanto ser conservadores con las grapas que se van a colocar en esa zona es fundamental. Entonces, si nosotros no sabemos aislar de una manera mínimamente invasiva y además no tenemos conocimientos previos de que el paciente está tomando bifosfonatos, entonces podemos ocasionar una iatrogenia. Doctora, ¿sí me escuchan? Sí, doctor, sí, doctor. yo lo escucho bien. Okay. A ver, ustedes. Sí, también. Sí, no. Me sentía como que estaba hablando solo, pero ok. No, estamos escuchando todo lo que usted está diciendo, doctor. Está muy interesante. Ahora, vamos a empezar a hablar un poquito de instrumental y de material. Digo, como les comento, pues obviamente es muy poquito el tiempo que tenemos para platicar y pues traté de poner lo más importante, pero si tienen la posibilidad de tomar el curso, esto lo vamos a desglosar punto por punto y vamos a ir muy lentos y explicando todo para que no quede ninguna duda. Entonces, en cuanto al instrumental, pues tenemos lo que es la perforadora, el portagrapa, el arco y las grapas, ¿no? Esas son cosas fundamentales que tenemos que conocer para optimizar el aislamiento y entonces hacerlo de una manera más sencilla. Y dentro de los materiales tenemos lo que es el dique y el hilo y vamos a tener coadyuvantes que nos van a ayudar en el aislamiento, como el blockout, y algunos similares, como el teflón, Provisit, cemento para prótesis, cianocrilato. Entonces vamos a desglosarlo rápidamente de uno por uno. La perforadora. ¿Qué tenemos que conocer de las perforadoras? Bueno, en primera, requerimos el 100% de un corte perfecto para tener el menor margen de error posible. ¿Por qué? Porque al momento que tú haces un buen corte, o sea, que es regular, y tú estiras el dique, tiene menos riesgos de que se rasgue, que si tú compras una perforadora que encima ni siquiera
no corta bien, le tienes que jalar al plástico, entonces se rasga y cuando tú estiras se rasga todavía más, entonces ese dique ya no nos sirve, pero desafortunadamente a veces hasta así mismo lo utilizamos y es donde se está filtrando la saliva y pues, se ve muy feo, la verdad. Si tomáramos fotografía de todo eso y lo viéramos es como de cárcel, yo creo, ¿no? Entonces se busca el mejor sellado periférico y entonces para tener un mejor sellado periférico necesitamos tener perforaciones perfectas. Estos dos tipos de perforadoras son las que existen en el mercado. La verdad es que la más común es la Ainsworth y la que no es tan común es la Ivory, pero pues necesitamos conocer las dos para saber qué tiene de diferencia una y otra. La verdad es de que las dos sirven para perforar. Yo tenía la Ainsworth y después, curiosamente, fui a comprar la Ivory porque pensé que era mejor, pero la verdad es que las dos cortan absolutamente bien, pero creo que es más cómoda la Ainsworth. Es mucho más cómoda la Ainsworth y lo único que sí les recomendaría es que compren una perforadora de buena calidad, porque yo me la vivía comprando perforadoras que costaban baratas, que eran muy económicas. Acá en México pueden costar de 300 a 500 pesos. Una perforadora de marca o de más o menos marca, o sea, más o menos buena, anda como 2,500, 2,900 y las Hugh Freedy andan como en 5,000, 6,000 pesos. Entonces, hay mucha diferencia en costos, pero también hay mucha diferencia al momento de hacer las perforaciones. Una de las cosas que me llamó mucho la atención es que cuando fui a comprarla, había mucha fila cuando la estaba comprando. Entonces, ahí los doctores se arrimaron, platicaron, y la mayoría decía, es que yo no voy a gastar en una perforadora de ese precio, porque simplemente la quiero para hacer hoyitos. Pues sí, lamentablemente no saben que esos hoyitos que no se hacen perfectamente, pues influyen mucho en el aislamiento. Ahora, todas las perforadoras tienen 5 hoyos. Bueno, hay algunas que tienen 6, pero es más común las que tienen 5. Entonces, hay que saber para cada diente cuál hoyito es. Entonces, el hoyito más pequeño siempre va a ser para los dientes más pequeños, que son solamente 4, los incisivos inferiores, el central y el lateral. Y después, el segundo hoyito más pequeño va a ser para los 4 incisivos superiores, que son un poquito más grandes si recordamos la anatomía. El tercero va a ser para caninos y premolares. El cuarto va a ser para molares y el quinto va a ser para molares también, pero donde vamos a poner la grapa. ¿Por qué? De repente, cuando utilizamos una técnica de que primero vamos a poner la grapa, pues de repente tenemos que estirar el dique y ahí es cuando vamos a poner a prueba que no se desgarre el dique y también necesitamos una perforación totalmente uniforme para que no se vaya a desgarrar. Entonces, es por eso que el agujerito más grande es para el diente que lleva la grapa. Y si se fijan, del lado derecho tenemos las perforaciones. Yo comparé lo que es la perforadora original, se puede decir, contra una perforadora marca Patito. Y el dato curioso aquí es que las dos estaban nuevas. Si se fijan, vean cómo los cortes de abajo, que es de la perforadora original nueva, están uniformes, y la de arriba solamente 2 hizo cortes y los otros 2 ni siquiera alcanzó a cortarlos. Entonces ahí es cuando le jalas y se desgarra. Entonces, doctor, discúlpeme. ¿Sí? ¿Está en la diapositiva de perforaciones mismas o sí. ha pasado? Está con el dibujito, ¿cierto? De los dientecitos. Sí. Ah, ya. Sí. ¿Sí alcanza a ver mi cursor, doctora? Sí, recién ahorita creo que se está moviendo. Ok, aquí deberían de estar las otras perforaciones, pero si se fija, solamente alcanzó a perforar muy poquito. Entonces, aquí es cuando no perforan bien, tú le jalas para que se quite el pedacito de dique para poder aislar y es donde desgarras. Y esta es la diferencia que hace una perforadora de marca Patito contra una perforadora de marca original. Esto no quiere decir que las de marca original sean eternas, sino que simplemente se les va acabando el filo y pues también hay que cambiarlas, pero tiene mucha diferencia a la hora del aislamiento entre una y otra. Y bueno, ahora vamos a brincarnos a lo que es el portagrapas. Del lado izquierdo tenemos el portagrapas que se llama stock. Si se fijan, es un portagrapa delgadito, es este mismo de acá, en donde cuando tú lo pones en la grapa, tienes la visibilidad completa de la grapa porque ahora sí que la parte activa donde colocas la grapa es muy delgadita, tiene mucha visibilidad, pero
es como muy recto. Entonces, eso impide que a lo mejor en algunas situaciones tú puedas utilizar o colocar la grapa de una manera muy incómoda. Y la perforadora de la marca Avery, o más bien de nombre Avery, tiene la parte activa en donde pones la grapa muy ancha, que eso es un tanto incómodo y te quita visibilidad, pero tiene una angulación bastante buena, en la cual tú puedes llevar las grapas en la parte superior y posterior sin ninguna dificultad, así como cualquier otro diente. Pero, como te digo, o sea, uno tiene una cosa buena y el otro tiene otra cosa buena, pero los dos tienen cosas malas. Entonces, ¿cuál sería el portagrapa perfecto? Pues que se llama Brewer. El portagrapa que se llama Brewer tiene las mandíbulas o la parte activa muy delgadita y además tiene estas angulaciones para que tú puedas utilizarlo en cualquier tipo de diente. Esa sería la recomendación. Ahora vamos a pasarnos a lo que es el arco. Ahora sí que aquí solamente puse los arcos más comunes porque hay infinidad de arcos y pues la verdad es que en tan poquito tiempo no podemos desglosarlos, pero el arco que tenemos en la parte superior izquierda es el arco que utilizo yo más comúnmente por lo mismo de que hago mucha endodoncia. Entonces este arco tiene bisagras para que tú puedas tomar la radiografía sin ningún problema. Y también, por ejemplo, si vas a quitar la saliva del paciente que saliva mucho, pues tú lo puedes recorrer sin ningún problema y es muy cómodo. Hay algunos que no les gusta, pero la verdad es que yo me enseñé a trabajar con ese y es el que no suelto para nada. Ahora, el de plástico no me gusta del todo porque si se fijan es más pequeño que el de metal. Entonces, al momento de tener un arco pequeño, el dique se va a tensar más porque lo está jalando. Entonces, la recomendación es no tener esos arcos tan pequeños, ni de plástico ni de metal, porque hay arcos que son de metal, pero son infantiles. Entonces, esos pues están muy adecuados para los niños, pero para pacientes adultos, la verdad es que son incómodos, te tensan el dique y en algún diente en donde tengas que tener como mucha fuerza para agarrar la grapa, te lo pudiera estar botando, y más en los dientes expulsivos. Entonces, arcos pequeños, la verdad no los recomendaría a menos de que sean para pacientes pediátricos. Y si van a comprar un arco que sea de metal, pues necesitan comprar un arco que de verdad sea de adulto. Y este es el que yo tengo comprobado que sí es de adulto y que tiene muy buena, pues es muy bueno, o sea, es muy versátil. Tú lo puedes acomodar de una manera muy cómoda y además el dique se atora muy bien y es original, obviamente, es de la marca Hugh Freedy. Entonces, las recomendaciones por excelencia sería el arco de bisagra y el arco de metal Hugh Freedy, o sea, que sea de marca. Ahora vamos a pasarnos a lo que son las grapas. Aquí es un mundo de información que yo creo que nos podemos aventar mínimo unas 3 horas hablando de puras grapas y modificaciones, pero pues vamos a tratar de hacerlo pues muy, muy ligerito, ¿no? Lo primero que tenemos que conocer pues son las partes de las grapas. Por ejemplo, en la parte superior izquierda donde tenemos las flechitas, en donde está el número 1, ahí tenemos lo que es la aleta de la grapa, en donde se va a colocar el dique cuando vamos a hacer una técnica de un paso que ahorita la vamos a conocer. Esa aleta es muy conveniente cuando ponemos todo junto, ¿no? Que ponemos el dique, el arco y la grapa juntos. Y después tenemos lo que es la aleta distal, en donde está el número 7 que dice Hugh Freedy y el numerito 2. Esa aleta, pues de repente cuando vamos a aislar un solo diente, nos estorba para fresar, nos estorba, en mi caso cuando yo hago endodoncia y meto el motor rotatorio, me estorba porque no me deja moverme libremente. Entonces, hay grapas que van a tener las aletas un poquito más distales y hay grapas que van a tener las aletas muy juntas, como la imagen de abajo. Entonces, cuando nosotros requerimos espacio en un segundo molar, por ejemplo, que no podemos poner una grapa más distal, entonces la recomendación es de que utilicemos la grapa que tiene la aleta más distal, y esa grapa es única y tiene nombre, es la grapa número 27. Esa es bien importante que la tengan en su stock y es un tanto compleja de conseguir. La pueden encontrar en la marca Avery y la pueden encontrar en la marca Hugh Freedy. Después tenemos lo que es la parte activa. En la imagen superior izquierda tenemos ahí el numerito 3 y 4, que son esas flechitas que parecen como una V, es la parte activa. Entonces ahí sí vamos a tener un mundo de partes activas, un mundo de formas de diferentes grapas. Entonces simplemente tenemos que conocer que la parte activa
y el tamaño de la parte activa va de acorde al tamaño del diente. O sea, obviamente no vas a poner una grapa como por ejemplo esa de ahí arriba en un diente deciduo, pues va a quedar volando completamente, inclusive va a quedar toda inestable porque a lo mejor va a estar tocando otros dientes, entonces tiene que ir de acorde al cuello del diente. Entonces, por ahí en las preguntas que me había enseñado la doctora, habían preguntado que cuáles grapas son recomendables para los niños. Yo creo que la W2, que viene siendo, no sé si ven el cursor, esta que está aquí, esta puede ser para dientes deciduos, y para dientes permanentes en niños, esta grapita que está aquí que se llama 13A o 12A, porque es una de cada lado, si se fijan tiene como dientitos. Entonces esa lo hace un poquito más activa, hace que se estabilice un poquito más. Entonces estas dos grapas son ideales para los niños. Ahora, tenemos grapas para anteriores como esta de aquí, que es la grapa 212. Es una grapa muy agresiva por tener dos aletas, una de cada lado. Entonces esta grapa, si tú la llegas a poner en un diente que está bastante destruido y no le quitas esa fuerza, inclusive lo puedes hasta fracturar. Entonces es por eso que se hacen las modificaciones quitándoles una aleta. Y no solamente eso, o sea, se pueden hacer un montón de modificaciones en algunas partes de la grapa. Ahorita vamos a tratar de verlas rápidamente para que las conozcan, ¿no? Y también hay que tener en cuenta que hay grapas que van a ser traumáticas, como esta de aquí, por ejemplo, que si se fijan, está la parte activa o las mandíbulas muy hacia apical. Entonces, ¿qué nos estamos esperando de esa grapa? Pues que totalmente se va a ir contra los tejidos blandos, inclusive contra la cresta ósea. Entonces, esa grapa es muy traumática. Entonces, la recomendación es no utilizarla, a menos de que sea ultra necesario, pero la verdad es que yo no las utilizo. Y puede haber grapas que son atraumáticas como esta, con la parte activa, las mandíbulas, de una manera perpendicular, en la cual no van a tocar nada de tejidos blandos. Entonces, esas grapas, por ejemplo, son muy dadas a utilizarse en los premolares para que no toquen lo que es el tejido blando. Entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. La verdad es que podríamos hablar 3 horas de grapas y no nos acabamos la literatura, pero bueno, aquí solamente vamos a hablar muy poquito. Lo que sí es la modificación de grapas. Miren, siempre para modificar una grapa tenemos que tomar en cuenta una triada que es fundamental. La primera va a ser la distancia entre las mandíbulas. Por ejemplo, aquí, esta grapa está original totalmente. Y si nosotros no modificamos la distancia entre una y otra, esta es una grapa que va a ser bastante agresiva. Pero si se fijan estas dos, la distancia entre las mandíbulas en esta grapa es bastante extensa. ¿Por qué? Porque esa grapa yo la utilicé con un molar y así se quedó. Y esta otra es una grapa que está modificada, pero que todavía no le he utilizado. Entonces, esta grapa, como ya le quitamos una aleta, ya no es tan agresiva como esta otra. Entonces, aquí ya la podemos utilizar para algún diente que esté bastante destruido y que esté, por ejemplo, subgingival. Esta grapa la podemos utilizar para eso. Nada más que como ya le quitamos una aleta, pues va a perder estabilidad. Entonces aquí nos podemos ayudar de amarrarla a lo mejor con hilo dental o de fijarla con resina en algún otro diente que esté cercano. De esa manera vamos a agarrar estabilidad y de esa manera podemos aislar un diente sin que la grapa sea tan agresiva. Ahora, el tamaño de las mandíbulas también es algo que se modifica. Vean de nuevo esta grapa que es original. Vean esta grapa, el tamaño, su grosor de las mandíbulas sigue siendo original. Y vean esta grapa de aquí, cómo sus mandíbulas son más delgaditas. ¿Por qué? Porque ya la modifiqué. Al momento de que tú modificas el tamaño de la mandíbula y la haces más delgadita, es de que tú le estás quitando todavía más fuerza. O sea, todavía la estás haciendo más inestable, pero la puedes llevar más hacia apical. ¿Por qué? Porque vas a poder agarrar raíz, que a lo mejor si tú dejas la grapa original, ya estás agarrando raíz, pero también estás agarrando tejido blando. Entonces, si quieres ser mínimamente invasivo, tienes que tener de todo tipo de grapa modificada. Y la otra es la angulación de las mandíbulas. La angulación de las mandíbulas, cuando es una grapa original, es muy complicado modificarla porque son bastante duras. Pero si tú las calientas y les cambias esa aleación, entonces tú vas a poder estarlas modificando todo el tiempo de una manera muy sencilla.
Ahora sí que el hecho de calentarla pues lleva su proceso. Es un tanto complicado explicarlo en tan poco tiempo, pero eso sí lo vamos a ver detalladamente en el curso. Y bueno, eso fue en cuestión de los instrumentos. Ahora vamos a pasar a lo que es los materiales. Y vámonos ahora sí, como dicen, suero directo a la vena. El dique que más funciona, el dique que más respaldado está clínicamente y por todos los colegas que son máster en aislamiento, es el dique Nicton. Inclusive pudiera presumirse que ese dique se fabrica aquí en México, en Guadalajara, y es el mejor dique que pudiera haber, yo creo que en el planeta entero. Entonces, el dique Nicton es el mejorcito y es el que se recomienda para tener unos aislamientos de manera segura y de manera más rápida, porque es el dique que soporta la tensión. Y vamos a tener distintos grosores. Yo creo que para tener un buen stock de diques tenemos que tener mínimo el mediano, el grueso y el ligero de repente. Ahora sí que todo va a depender de lo que nosotros hagamos. Por ejemplo, yo que hago endodoncia casi me la vivo usando el mediano, muy pocas veces utilizo el grueso, y el delgado de repente sí lo utilizo en dientes, en molares jóvenes, que son expulsivos. Entonces un dique que es delgadito, pues no me da tanta tensión como para expulsar la grapa y que salga volando, ¿no? Y un dique grueso sí me da esa tensión. Entonces, en molares deciduos, no deciduos, en molares de niños que son muy expulsivos, yo recomiendo utilizar ese dique que es delgado. Y cuando nosotros queremos retraer encía, como por ejemplo aislamientos en donde tenemos muchos dientes infragingivales, entonces ahí sí recomiendo que sea mínimo o mediano o grueso si se puede. Entonces, si nosotros utilizamos un dique grueso, vamos a perder estabilidad en la grapa porque la vamos a tensar más. Entonces, si utilizamos dique grueso, necesitamos tener grapas que sean tensas, grapas que abracen fuerte para que no se nos vayan a botar. Y obviamente, si entre más grueso, pues más se va a dificultar el paso interproximal entre diente y diente. Ahora, el color de los diques en el mercado no es tan extenso porque tenemos negro, tenemos verde, tenemos azul, de repente hay morado, que es el color del dique de silicona, pero hasta ahí. A lo mejor hay diferentes tipos de azul y diferentes tipos de verde, pero hasta ahí. Pero lo que sí podemos hacer es nosotros jugar con los diferentes colores, haciendo nuestros propios diques con globos de colores, que la verdad es de que para la fotografía artística son excelentes. Pero de todos los colores, el dique que más bien va a venir para la documentación, para la visualización de nuestro trabajo, siempre va a ser el azul. Y está firmemente documentado. Ahora vamos a pasar con el hilo. Estos son los 5 hilos que yo tengo en mi consultorio, de diferentes sabores y de diferentes colores. Blanco, negro, 2 tipos de verde, uno fosforiloco, el otro verde botella, y un naranja que es muy vistoso a la hora de hacer fotografía. Pero todos los hilos que yo utilizo tienen algo en común, y es de que todos están encerados. ¿Por qué? Porque tienes que pasarlos fácilmente interproximalmente, entonces tienen que tener cera, porque si no puedes desgarrar el dique al momento de vaginarlo. Entonces, el hilo que ustedes quieran, pero que tenga cera. Y uno de los tips que a mí más me ha gustado es esto de tener nuestros propios nudos ya hechos. Este nudo es un nudo que les vamos a enseñar en el curso de una manera muy sencilla. Les pongo de ejemplo, esos nudos que están ahí los hizo mi asistente y yo solamente le tuve que explicar 2 veces para hacerlo. Y en 10 minutos ya me tenía hechos todos esos nudos. Entonces, es muy sencillo el hilo, el nudo que les vamos a enseñar, y es muy, pero muy seguro. Ese nudo no se estafa. Ahora, el blockout es un coadyuvante al momento de que obviamente, de tanto que vas a aislar, algún caso se te va a filtrar o algo así. Entonces, de repente, para no estar quitando, porque no somos perfectos todos, para no estar quitando todo un aislamiento que a lo mejor ya le invertiste 15 minutos, pues mejor es ayudarnos de ponerle blockout a los alrededores para que no se nos esté filtrando saliva. Ejemplo, este caso, en el cual vamos a ver la secuencia completa desde el inicio con la pulpitis reversible y un pedazo de encía que se estaba ahora sí que subiendo al diente, pero no es de que la encía se subiera al diente, sino que más bien el diente estaba totalmente destruido y
A final de cuentas, el blockout nos sirvió para poder hacer la endodoncia tranquilamente, pero si ven la fotografía final en donde se restaura provisionalmente con resina, ahí sí se tuvo que hacer un alargamiento de corona para nosotros poder sellar esa resina interproximal de manera correcta, porque es una niña que tiene 15 años, 14, algo así, entonces pues se va a quedar 3 años con esa resina y necesitamos que no se filtre para nada, entonces ahí necesitamos hacer alargamiento de corona, para que vean que no siempre el aislamiento va a ser magia, cuando no se puede, pues no se puede, y aquí el parámetro para decir sí o no es la sonda. Si la sonda mide menos de 1 milímetro hacia la cresta ósea, definitivamente necesitas alargamiento de corona. Ahora, algo que estuvieron pidiendo ahí en las preguntas eran las técnicas de aislamiento. Y aquí vamos a tratar de explicar a grandes rasgos 6 técnicas, que es a un paso, 3 pasos, 4 pasos, la de clampless, split dam y doble dique. Bueno, un paso sencillo, ¿no? Todo junto. Esta técnica va todo junto, lo que es la grapa, lo que es el dique y lo que es el arco. Obviamente necesitamos que sea una grapa que tenga, ahora sí que esas aletitas para que se pueda detener. Algo bueno, alguna de las ventajas de esta técnica pues es de que es fácil, ¿no? Es rápida. No necesitas un asistente que te esté ayudando y tiene sus desventajas también. ¿Por qué? Porque pues al momento de que tú colocas todo junto, pues no tienes visión completa, entonces puedes subirte a lo que es la encilla y estar lastimando los tejidos blandos. Y además que es genera excesiva tensión en el dique. Entonces, tiene cosas buenas, pero también tiene cosas malas. Entonces, esta técnica yo definitivamente era la que hacía en el pregrado y es la técnica que definitivamente hoy por hoy no utilizo casi nunca. Es más, nunca la utilizo. Técnica a 3 pasos. Técnica a 3 pasos es cuando tú utilizas primero una grapa, la colocas en tu diente, ya viste que adosó totalmente bien, que no está, o sea, que está respetando los márgenes de tu encía y no está provocando daños o recesión en tu encía. Entonces, primero te aseguras de que la grapa quede bien y entonces vas con el dique. Es precisamente por eso que hablaba de tener una buena perforación y de saber qué tamaño va a ser tu perforación, para qué diente vas a utilizarlo, porque de eso depende que no se vaya a rasgar tu dique. Y también obviamente necesitas tener un buen dique, en este caso el Nickton. Y después de tener eso, entonces ahora sí pones el arco. En esta técnica tienes buena visibilidad, es fácil de colocar la grapa porque estás viendo siempre los tejidos blandos, perdón. Y aquí algo que hay que resaltar es de que la grapa no tiene aleta. ¿Por qué? Porque como primero estás poniendo la grapa, si tuviera aleta, entonces la grapa crece como al doble, entonces tendrías que estirar más el dique y tienes más riesgo de que se vaya a desgarrar. Entonces aquí es ideal que tengas una grapa sin aleta. ¿Y qué cosas negativas tiene? Pues que necesitas un poquito más de experiencia y a lo mejor necesitarías de que un asistente te esté ayudando. A lo mejor también se puede hacer sin asistente, pero de inicio sí te costaría un poquito más de trabajo. Pero pues no se preocupen, doctores, todos pasamos por eso. Yo creo que 1 año batallando así todo el tiempo y a final de cuentas llega el momento en que lo haces solo y no ocupas el asistente. Técnica de 4 pasos. Si se fijan, es exactamente lo mismo. Aquí ya estamos hablando de aislamiento a distancia forzosamente, porque el 4º paso es poner una grapa extra. Estás poniendo una grapa extra a la grapa que vas a poner inicialmente. ¿Por qué? Porque una grapa va a ser de retracción y una grapa va a ser de retención. La grapa de retención va a ser la que vas a poner en el molar para que le quite la tensión al dique. Forzosamente vas a tener que poner otra grapa del otro lado para que la tensión sea equilibrada, y entonces con la grapa modificada que no tiene tanta estabilidad, simplemente vas a retraer lo que es la encía, pero sin picar ahora sí que los tejidos blandos, simplemente vas a retraer así como suavemente para no dañar los tejidos blandos, y cuando tú quites el aislamiento no se vea que ocasionaste ahí lesiones en la encía. Entonces esta es la técnica de 4 pasos. Técnica de clampless. Esta técnica es bastante interesante, pero solamente se puede utilizar para dientes anteriores, y es una técnica en la cual no utilizamos grapas. No se utiliza ninguna grapa, es una técnica que a lo mejor no se utiliza ni siquiera anestesia, dependiendo pues lo que vayas a hacer.
Y pues es una técnica bastante conservadora, pero definitivamente solamente puede ser en dientes anteriores, porque si aplica para dientes posteriores, pues se tensaría mucho y solita se saldría el aislamiento y todo el dique. Entonces, solamente para dientes anteriores. La siguiente técnica es la técnica de split dam. Esa técnica es una técnica que me llamó mucho la atención cuando la conocí, pero literalmente es una técnica que no se puede considerar como aislamiento absoluto. Entonces, depende mucho qué es lo que vayas a hacer, pero por ejemplo, este caso, que, que no se alcanza a ver, tenía una imagen anteriormente, era un traumatismo que sufrió uno de mis compañeros, en el cual tenía como 1,5 milímetros de la fractura hacia nivel cervical, o sea, abajo de la encía. Entonces, con una técnica de split down como esta, no íbamos a poder retraer la encía y tampoco íbamos a poder controlar lo que es el líquido crevicular. Entonces, a final de cuentas, aquí utilizamos una técnica de 4 pasos en la cual utilizamos una grapa exactamente en ese diente para retraer la encía y colocamos teflón para controlar el líquido crevicular. Y bueno, pues ahí está el resultado, que aparentemente ni siquiera vieron cómo estaba defracturado, pero pues si se dan cuenta, pues se ve un diente común y corriente, bastante bien restaurado, sin tener ninguna filtración a nivel cervical. Entonces, eso es lo que la técnica split down no nos va a permitir hacer, a comparación de una técnica de 4 pasos o de aislamiento a distancia. Lo que sí podemos hacer con la técnica de split down sería combinarla con una técnica de doble dique. Por ejemplo, en la imagen de la izquierda tenemos un órgano 46 en el cual tenemos que retirar la corona, tenemos que retirar el poste y tenemos que hacer un retratamiento. Entonces, si nosotros queremos quitar toda esa corona, todo ese poste, pues obviamente vamos a generar mucha basura de metal, se pudiera decir. Entonces, lo primero que se hace es la técnica de split down, en la cual tú cortas el dique por completo en esa zona y tratas de sellar. En este caso yo traté de sellar con sellador de fosas y fisuras. La verdad es que no lo vuelvo a utilizar porque no me gustó para nada. Simplemente la idea era de que cuando tú estás cortando la corona no se vaya a pasar por los huecos algo de metal hacia la boca. Entonces es por eso que se sella con lo que tú quieras. Puede ser blockout, puede ser inclusive de ese material fluido para impresiones de polivinil de siluxano, o lo que a ti se te ocurra para sellar esa zona, pero que esté selladita. Después de eso, obviamente cuando quitas la corona, cuando quitas el poste, pues todo queda descubierto, porque obviamente el dique está roto. Entonces ahí es donde aplicas la técnica de doble dique. Sin quitar el dique de abajo, pones un dique de arriba que sea menos tenso. En este caso pusimos un dique de silicona porque es más elástico, y entonces nos va a permitir volver a aislar en segunda intención, y entonces poder trabajar de una manera más segura sin que se pase hipoclorito y sin que se esté pasando tampoco saliva para arriba. Bueno, beneficios del aislamiento a distancia. Visibilidad. Si se fijan en la imagen de la izquierda, simplemente era un cambio de restauración en el cual tú puedes fresar sin ningún problema, sin que te esté estorbando ningún tipo de grapa y sin perder las referencias anatómicas de los dientes, porque de repente puede haber dientes apiñonados en donde de repente tú puedes perder la anatomía y puedes ocasionar alguna perforación o puedes ocasionar alguna iatrogenia. Técnica de aislamiento a distancia, no siempre tienes que utilizar 1000 grapas. Si se fijan, aquí solamente utilizamos una grapa, y para dar retención a nivel del premolar simplemente pusimos un pedazo de dique, y con eso es más que suficiente. Tardas 1 minuto, 2 minutos aislando este diente cuando lo tienes planificado. Y también, por ejemplo, yo en endodoncia, casi como el 50-60% de los dientes que les hago endodoncia vienen destruidos de una pared interproximal, o a veces de las dos. Entonces, si tú quieres irrigar de una manera segura o inclusive restaurar de una manera prácticamente definitiva, pues tú puedes reconstruir la pared, obviamente teniendo todas las precauciones y sabiéndolo hacer de una manera adecuada. El aislamiento a distancia te va a dar para eso. Y si se fijan, también solamente pusimos una grapa. O sea, aquí el objetivo no es de que digas esta grapa es para este diente o esta grapa es para este diente. O sea, aquí tú puedes aplicar toda tu versatilidad. Aquí tú puedes poner la grapa que tú quieras en el diente que tú quieras. Simplemente tienes que cumplir con el requisito de ser mínimamente invasivo y que no se filtre saliva y que quede muy estable.
y todo lo demás es intentar hacer versátil para que tu aislamiento sea lo más sencillo posible. No siempre vas a necesitar poner 1000 grapas, a veces solamente vas a necesitar poner una y tu aislamiento a distancia para que puedas trabajar a gusto. Bueno, en este caso, si se fijan, este era un caso en donde era un diente que habíamos aislado a distancia, teníamos como 3 grapas en ese diente precisamente porque estaba en algunas partes subgingival, y después de haber hecho el tratamiento de endodoncia, si se fijan, ahí tiene la pasta provisional, pero quiero que vean la encía. La encía está totalmente sana, como si no hubiéramos tocado nada, cuando en algunos segmentos del diente estaba subgingival. Entonces, el aislamiento a distancia te permite que seas totalmente, ¿cómo se pudiera decir? Que seas totalmente limpio en tu trabajo, que seas totalmente atraumático, y obviamente tu paciente pues te lo va a agradecer, porque si tú llegaras ahí a generar algún traumatismo en la encía, pues inclusive pudieras generar hasta una recesión, y deja del diente posterior, que sea un diente anterior en donde sí se nota mucho. Entonces, la técnica de aislamiento a distancia te permite hacer todo eso sabiendo modificar tus grapas y sabiéndolas utilizar correctamente. Bueno, otro de los beneficios es que tú puedas aislar a distancia sin necesidad de ser traumático. En este caso, uno de los dientes que tiene el hilo dental es el que se le iba a hacer un retratamiento, pero la casualidad aquí es de que esta paciente es una paciente que está tomando bifosfonatos, que necesita el retratamiento sí o sí, no puedes esperar porque es una urgencia, y que necesita la paciente no ser anestesiada ni ser lastimada bruscamente en los tejidos blandos y en los tejidos duros. Entonces, aquí solamente se anestesió el diente en la zona apical y todo el aislamiento se hizo sin ningún tipo de anestesia, tratando de ser lo menos traumático posible. Y si se fijan, una imagen tiene hilo naranja y otra imagen tiene hilo negro. ¿Qué quiere decir? Que se replicó el mismo aislamiento sin lastimar a la paciente, siendo muy cuidadosos, y si se fijan, no hay gaps, o sea, todo el aislamiento está perfectamente vaginado y la paciente no sufrió ningún traumatismo, fue totalmente conservador. Entonces, aislamiento a distancia te permite hacer eso, más es menos. Entonces, aislamos más dientes, pero en ninguno molestaba y en ninguno fuimos traumáticos. Y bueno, yo creo que pudiéramos estar aquí otras 2 horas y no terminamos. Por hoy es todo lo que vamos a ver, y una frase muy cierta que dice que lo más difícil del aislamiento absoluto es decidirse a hacerlo. Entonces, con esa frase terminamos. Listo, doctor, muchísimas gracias. Un ratito déjeme ahí esa diapositiva, que quiero tomar una fotito para las redes sociales. Más bien, claro, ustedes, doctores, si ustedes pueden tomar la fotito y etiquetarnos a los dos, ya sea CO20 y el doctor Edgar. Es así, Edgar Lomeli-endo, así lo buscan en Instagram. Ya, a ver, voy a grabar un ratito. Listo, ya. Ahora ya los grabé. Bueno, nada, doctores, todavía somos 53, hemos llegado a ser hasta 60 participantes, y antes que se vayan, espero que les haya gustado este webinar libre para ustedes. En verdad, el doctor se ha esmerado un montón en presentarnos sus casos, en compartirnos cada tip. En verdad que ha estado demasiado bueno. Espero que lo hayan disfrutado así como yo. Y como dijo el doctor, hay ciertas cosas que el doctor tal vez ha corrido por el tiempo, pero ha tratado de enseñarles lo que ha podido en este tiempo tan reducido. Y nada, queremos invitarlos a que estén atentos para el próximo curso que se va a dictar de aislamiento absoluto, desde cero. Así que si eres estudiante, eres bachiller, o recién estás, quieres aprender, como odontólogo general quieres aprender a aislar, este curso va a estar muy bueno para ti. Así que no lo dudes, pide la información necesaria. Nosotros le vamos a estar escribiendo a través de Instagram o también de WhatsApp. Va a ser un curso muy completo. Y, doctor, a ver, usted cuéntenos, en este curso van a haber más cosas, ¿correcto? De más tips, más casos complejos, cómo puedan llevarlo. Sí, totalmente acaban de ver nada más una probadita de lo que va a ser el curso. Totalmente van a aprender a hacer todos esos tipos de aislamientos que vieron. Algunos son un tanto complejos que me costaron trabajo hacerlos, pero van a aprender a cómo planearlos. O sea, no es de que van a empezar a hacer el aislamiento y a ver qué sale, no.
van a planearlo y van a tener toda la certeza de que antes de hacerlo, ya casi tienen el resultado. ¿Por qué? Porque lo van a planear, porque van a diagnosticar muchas partes que tiene cada diente. Entonces, eso nos va a dar la pauta para que tú digas, aquí anestesio y en 10 minutos el caso ya está aislado, 15 minutos el caso ya está aislado y no voy a tener ningún tipo de complicación, porque todas las complicaciones que pudieras tener, a lo mejor de que quede la separación entre una perforación y otra un poquito más larga, un poquito más corta, que hace que se filtre la saliva o que se vea la encía, o que a lo mejor la grapa de tal órgano que te dijeron que esa tenía que ir ahí no queda. O sea, todos ese tipo de maneras de pensar, haz de cuenta que las vamos a tirar a la basura y vamos a cambiar el chip para que otra vez vamos a empezar desde ceros, y ahora sí que van a utilizar su versatilidad, pero con un poquito de ciencia. Todos esos casos los van a poder hacer y además los van a poder replicar cuantas veces quieran. Por ahí había una pregunta que decía que de la plantilla para poder hacer las perforaciones. La plantilla para hacer las perforaciones es muy buena, pero cuando tenemos un paciente que tiene los dientes como un tipo odonto, muy derechitos, pero la verdad es de que hay muy pocos pacientes que van a tener los dientes así. Entonces aquí van a aprender una técnica de coordenadas para personalizar el aislamiento de acorde a cada caso, en donde van a llevar medidas exactas, que eso es lo que va a tener la pauta para que digas, aquí no se me va ningún detallito. Entonces vamos a aprender muchas cosas en cuestión de modificación de grapas, en cuestión de todos los materiales que vimos y muchísimas cosas más, obviamente más tips. Así es. A mí, por ejemplo, particularmente lo que me gustaría ver bastante serían el uso de los hilos, porque verdad que es complejo. Como usted dice, ¿no? Usted le enseñó a su asistente y lo pudo hacer. Van a aprender a hacer el nudo en 5 minutos y replicarlo cuantas veces quieran y con muy poquito hilo. O sea, ni siquiera van a desgastar hilo. Es más, podría ser algo interactivo, ¿no? Que los mismos participantes ahí tengan su hilo y todos activen sus cámaras para que el doctor pueda ver cómo lo están haciendo y si efectivamente está saliendo. Claro, ya ahí nos vamos a ingeniar para hacerlo, tal vez no sea presencial, pero lo vamos a hacer lo más interactivo posible. Así que estén atentos. El curso en sí va a ser dentro de 2 semanitas, así que estén muy atentos porque las vacantes también son limitadas. ¿Ya? Y nada, doctores, recuerden que la mayor inversión que ustedes pueden hacer es en su aprendizaje. Eso es lo mejor que ustedes se pueden dar como regalo. Nada, cuídense bastante, doctor. Muchísimas gracias nuevamente, en verdad, por su tiempo. Yo sé que termina cansado de la consulta y a pesar de esto está aquí hasta esta hora. Nada, al nombre de CO20 queremos agradecerle. Y a los doctores que no se olviden de seguirlo en redes sociales, en Instagram, síganos. Bueno, la mayoría creo que se enteró de esta reunión por Facebook. Bueno, si no nos siguen en Instagram, síganos porque ahí también normalmente lanzamos mini temas y ahora último hemos lanzado uno de aislamiento absoluto muy bonito. Así que compártanlo, ahí de etiquétenos, etiqueten al doctor y estén atentos a los próximos cursos que se vienen porque también ya hay 3 webinars libres pendientes. Así que nada, doctores, todo es para ustedes, compártanlo, eso es lo que es nuestra mejor paga, que lo compartan con sus amistades, con colegas, con todos los que quieran aprender. ¿De acuerdo, doctor? ¿Algo que desee decir? Puras gracias, doctora, puras gracias a los que se dieron el tiempo de estar aquí aprendiendo. Acuérdense que el conocimiento es para compartir y obviamente siempre vamos a estar agradecidos por los que se dan el tiempo de estarnos escuchando y también a ustedes que nos dan la oportunidad de seguir desarrollándonos, de seguir compartiendo conocimientos. Entonces, gracias. Sí, doctor, muchísimas gracias. De hecho, agradecerle su tiempo, ¿no? Que en verdad el tiempo para mí es oro, el tiempo es el mejor regalo que le puedas dar a otra persona, creería yo. Entonces, nada, ya nos estamos viendo en unas semanitas, 3 días intercalados o seguidos, ahí ya le vamos a estar diciendo, pero va a ser 3 días de full información, de tips, y donde yo estoy segura que van a amar el aislamiento absoluto. Ya, no se olviden de seguir al doctor, que es muy importante. Síganlo en su Instagram para que vean sus casos. Y también si desean ver casos de mi Instagram, también pueden seguirme. Estoy como
doctora.dana Subilete, y ahí pueden ver, a diario cuelgo en las historias, full casos clínicos. Así que nada, si tienen alguna duda, le pueden escribir directamente al doctor o a mí, al DM. Igual en CO20 también, ahí más que todo compartimos minitemas, webinar libre y cursos que se van brindando, ¿no? Bueno, eso es todo, creo que nada más me olvido. Doctor, le mando un fuerte abrazo, cuídense bastante, sigan usando su mascarilla correctamente, por favor, mantengan su distancia, que es muy importante en esta situación. Y nada, nos vemos pronto. Chao, doctor. Muchas gracias, doctora, muy amable. Hasta luego, doctor.